Soy el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la más cordial de las bienvenidas al programa No Tu Salud. Recuerden, este es un programa que está dirigido a la población para ayudarles sobre todo a que conozcan algunos de los problemas que atacan normalmente a la población de salud. Y el día de hoy con un tema que me parece a mí muy interesante porque a veces la gente no conoce mucho acerca de este problema y vamos a ver que pues, es un problema frecuente. Y para ello hemos invitado al doctor Adolfo Telles Lara. Él es cirujano general, terminó su carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo su especialidad en cirugía general en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y el tema del día de hoy se llama enfermedad diverticular. Sí. Y para dar inicio, pues vamos empezando. ¿Qué se entiende por un divertículo? ¿Qué es un divertículo? Bueno, primeramente le agradezco al doctor Valeriano la invitación y pues espero les sirva esta charla de esta información que vamos a dar de esta enfermedad, que relativamente es frecuente, pero que el diagnóstico no es tan fácil de realizar, ¿no? Por la falta de orientación que tiene la población. El divertículo es una malformación que existe en varias partes del intestino, ¿sí? Ya sea esófago, intestino delgado, pero lo más frecuente es el colon. Y se trata de que es una herniación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las paredes del intestino grueso sufren una malformación o un defecto en donde sale un saco hacia afuera y se forma una cavidad hueca que está constituida de mucosa, submucosa y serosa. No tiene músculo. Estas malformaciones que se presentan en el intestino grueso, principalmente, afectan más el lado izquierdo, que es el colon sigmoides o colon descendente, ¿sí? ¿Y por qué puede ser originado este tipo de lesiones? Porque va a haber un aumento en la presión del intestino grueso y va a favorecer la formación de estas herniaciones. ¿Qué tan frecuente, para que la gente que nos ve se dé cuenta, qué tan frecuente es este problema y sobre todo en qué edad se presenta más frecuentemente? Sí, es más frecuente entre los 60 a 80 años, puede tener una frecuencia del 30 al 60% de la población, lo podemos tener. Y en menores de 40 años puede aparecer en el 5%, siendo en la gente joven los que presentan mayor complicación. Y va a favorecer, para que se forme en la gente joven, va a favorecer la obesidad y los malos hábitos alimenticios. Pero sí es una enfermedad relativamente muy frecuente, pero que el diagnóstico, cuando no lo sospecha uno, es difícil de hacerlo. ¿Sí? ¿Cuáles serían los síntomas o las molestias que se harían sospechar de este tipo de problema? Sí, bueno, es importante que la gente sepa que las personas que más van a presentar este padecimiento son gente que tiene muy malos hábitos alimenticios, que en su dieta casi no consumen fibra y que no toman agua. Entonces esto va a favorecer a que las evacuaciones sean duras y va a aumentar la presión dentro del intestino grueso. Al aumentar la presión dentro del intestino grueso y al tener evacuaciones muy duras, va a traumatizar las paredes del intestino grueso y va a favorecer que se formen este tipo de herniaciones. ¿Sí? Los síntomas más frecuentes, pues uno de ellos es el estreñimiento, el dolor abdominal. Son gente que va frecuentemente al médico porque piensan que tienen colitis nerviosa. Sí. Generalmente dicen, tengo colitis nerviosa, pero los pacientes mejoran en un momento con el tratamiento médico, pero vuelven a presentar los síntomas repetitivamente. Pero una de las características principales es que las evacuaciones pueden ir acompañadas de sangre. Cuando el paciente presenta evacuaciones con sangre, bueno, aquí es importante diferenciar. Podemos tener evacuaciones con sangre, pero si el excremento sale manchado de sangre en todo su trayecto, es porque el sangrado puede ser del intestino grueso. Cuando solamente manchamos el papel, es porque puede ser por una enfermedad hemorroidaria o una fisura, que es lo más frecuente. Pero ya que una vez el paciente ve que su evacuación sale toda manchada de negro, pues sí debe de visitar al médico, ¿no? Para empezar a sospechar que pudiera tener este tipo de enfermedad. Pero
los síntomas más frecuentes es eso: inflamación, estreñimiento y dolor abdominal. Eso es. ¿Y qué estudios son importantes para hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad? Sí. Para hacer el diagnóstico, bueno, pues una es que el paciente detecte que está evacuando sangre y que tiene dolores frecuentes del abdomen sin mejoría el tratamiento. Va al médico y es importante que con la historia clínica que le haga el médico empiece a sospechar que puede tener una enfermedad diverticular y va a haber una serie de estudios para ayudarnos a hacer el diagnóstico. Uno de ellos va a ser la biometría hemática, en donde le toman una muestra de sangre al paciente y van a ver que probablemente el paciente esté presentando anemias o que empiecen a elevarse unas células que se llaman leucocitos, que son células inflamatorias o cuando hay un proceso infeccioso y el paciente, bueno, ya vamos a ir sospechando, ¿no? Enseguida le vamos a pedir un examen que se llama sangre oculta en heces, en donde el laboratorista observa el excremento en el microscopio y va a ver que va a haber sangre microscópica. De ahí el siguiente estudio para hacer un diagnóstico definitivo, hay 3. Uno es la tomografía, en donde la tomografía es un aparato redondo en donde se acuesta al paciente y se le pide un estudio que se llama tomografía contrastada. Puede ser con líquido que toman o pueden inyectarle por la vena un medio de contraste en donde se pintan los saquitos que se forman en el colon. Esto ya nos va a hacer el diagnóstico. Otro estudio es el colon por enema, que es cuando se prepara el paciente con una purga, o sea, se limpia su intestino, van con el radiólogo a los rayos X y les ponen una sondita por el recto y les inyectan un líquido que va a pintar todo el intestino grueso y ahí se van a pintar los saquitos que se van a formar. Y otro estudio que también es que nos hace el diagnóstico es la colonoscopía. La colonoscopía es un estudio en donde se mete por el recto un aparato que tiene una cámara y vamos recorriendo todas las partes del intestino grueso y vamos identificando en qué partes del intestino grueso están estos saquitos, ¿no? Este estudio no se debe de realizar cuando los divertículos están inflamados o sangrando, porque corren el riesgo de que se pueda perforar uno de esos divertículos. Entonces, son los 3 estudios más importantes para poder hacer el diagnóstico adecuado. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra primera pausa y regresamos. Comparte experiencias. Vive tu carrera. Idea nuevas metas. Crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. El tema del día de hoy es enfermedad diverticular y tenemos de invitado al doctor Adolfo Telles Lara, que es cirujano general. Doctor, haciendo un poquito de énfasis en la sintomatología de esta enfermedad,
¿podría comentarnos algo más sobre cuáles son los síntomas más importantes o en qué momento la persona debe de acudir con un médico para ver si de veras tiene este problema? Sí, muy bien. Pues como se los estaba comentando anteriormente, es muy importante que el paciente detecte que si tiene malos hábitos alimenticios, que no consume agua, que no consume fibras, que hace ayunos prolongados y que presenta cuadros repetitivos de dolor abdominal que se acompañan de distensión, estreñimiento, pero que principalmente ya presentaron evacuaciones con presencia de sangre, deben de acudir al médico para que se empiecen a estudiar y tratar de hacer un diagnóstico oportuno. Dentro de los estudios que les mencioné, pues ya es la colonoscopía, la tomografía o el colon por enema, pero generalmente el paciente debe de tener cuidado que si sus evacuaciones son muy duras y van acompañadas de presencia de sangre, sí deben de atenderse por el médico, ¿no? Para que empiece a estudiarlos y hacer un diagnóstico para poder prevenir las complicaciones que son fatales. Cuando a un paciente se le perfora un divertículo, generalmente van acompañados de una contaminación de popó en todo el abdomen y eso se llama peritonitis o sepsis, ¿no? Que muchas veces lleva al paciente a la muerte. Entonces sí es importante que no se automediquen, que no estén tomando medicamentos continuamente y que no acudan al médico para tratar de hacer un diagnóstico oportuno, ¿sí? Porque la mayoría de la gente, como pues en la actualidad todos estamos estresados, vivimos con mucho estrés, pensamos que todo es nervioso, pero en realidad hay patologías que son muy graves, como es la enfermedad diverticular, que si no la detectamos, pues nos va a ocasionar complicaciones muy importantes. Fíjate que eso es muy importante. En el programa pasado, que nos hizo favor de acompañarnos una proctóloga, ella nos comentaba también acerca del cáncer de colon, y muchos de los sintomatologías que tú comentas pues son muy parecidos. La edad, son gente mayor que pueden tener sangrado, que pueden tener dolor abdominal recurrente, y yo creo que aquí lo que tú comentas es algo muy importante, que la gente tenga que acudir con el especialista, sobre todo con dolores abdominal que es de repetición, y que en un momento dado pues sí tiene que hacerse un buen diagnóstico para saber en realidad qué tiene. No nada más es voy a la farmacia y pido para el dolor o pido para el estreñimiento, sino que tienen que ver de fondo que no haya otra enfermedad como tú comentas, o si es necesario hacer otro tipo de estudio para en un momento detectar si de veras no tiene otro tipo de enfermedad, ¿no? Sí, así es como usted lo comenta. Uno de los diagnósticos diferenciales del sangrado rectal o en las evacuaciones es el cáncer. O sea, si no nos estudiamos, o podemos desarrollar un cáncer o podemos tener una enfermedad diverticular. La diferencia de uno y otro es que el cáncer pues es todavía un poco más desgastante y las complicaciones son diferentes, pero esta es una enfermedad prevenible que si llevamos unos buenos hábitos alimenticios no nos va a causar una incapacidad permanente, y que lo podemos ir previniendo poco a poco, mejorando nuestros hábitos alimenticios, pero siempre hay que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Porque si no hacemos una detección oportuna, a lo mejor pudiera ser un cáncer por el sangrado que presentamos, y el tratamiento va a ser muy diferente en cada una de las patologías. Eso es. Ya hablaste un poquito acerca de las complicaciones, pero ¿podrías explicarnos un poquito más cuáles serían los riesgos? No nada más es de tener ese problema o tener dolor, sino que puede ser algo que puede ser a lo mejor hasta quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de esto? Sí, claro, como les mencioné anteriormente, pues en la gente joven es menos frecuente, en menores de 40 años, pero son quienes presentan complicaciones más importantes, ¿sí? ¿Por qué la gente joven presenta complicaciones más importantes? Porque es la gente que más malos hábitos alimenticios tiene, porque no acostumbran a consumir fibras, porque no toman agua, porque hacen ayunos prolongados, pero tienen cuadros repetitivos de dolor y se lo aguantan o toman algún analgésico. Entonces, cada vez que hay una inflamación de uno de los divertículos,
la inflamación de ese divertículo va y se pega a otra parte del intestino, o puede pegarse a la vejiga, o puede pegarse al recto. Entonces esos pacientes de repente ya llegan complicados, la gente joven llega con infecciones de vías urinarias severas, en donde dicen, voy a orinar y siento que sale aire por donde hago pipí. Eso se llama fístula. ¿Qué quiere decir eso? Que el divertículo se pegó a la vejiga y hubo una perforación y una comunicación entre el intestino grueso y la vejiga. Entonces el paciente está orinando popó o está orinando gas por la vejiga, ¿no? Entonces tienen infecciones repetitivas de la orina, pero aquí ya el tratamiento no va a ser médico, aquí ya va a ser quirúrgico. Hay que operarlos, hay que quitarles el intestino grueso que está dañado con divertículos y hay que quitarles un pedazo de vejiga donde se ocasionó la perforación. Entonces, por eso les comento que las complicaciones son tremendas cuando se presentan, y más en la gente joven. La gente ya de mayor edad tiene un poco menos de complicaciones, aunque cuando se presentan generalmente son muy agresivas. Se perfora un divertículo y el paciente va a empezar a tener fiebre, va a tener dolor importante en el abdomen, se va a distender, va a sentir su abdomen muy distendido y aparte va a tener evacuaciones con sangre. Cuando pasa eso, muchas veces el paciente no puede evacuar y se empieza a distender. Entonces ya tiene que acudir al médico y hacer el diagnóstico adecuado. Si se ve que hay una perforación, hay que operarlos, sacarles el intestino para afuera del abdomen, que se llama colostomía, que es cuando el paciente está evacuando hacia afuera en una bolsa. Se lava la cavidad abdominal muy bien y se vuelve a cerrar al paciente. Y en el lapso de 3 a 6 meses que ya está desinflamada la cavidad abdominal, hay que volverlos a operar para volver a cortar el intestino dañado de divertículos y volver a conectar el intestino. Esa es una de las complicaciones que no se quisiera tener, las fístulas y la perforación de los divertículos. Eso es. Muy bien, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos. Comparte experiencias. Vive tu carrera. Idea nuevas metas. Crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Doctor Adolfo Telles, quería preguntarte, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de enfermedad? Sí, los tratamientos, una vez que ya hacemos el diagnóstico adecuado, se debe de orientar al paciente, que debe de corregir sus hábitos alimenticios. La gente que tiene menos enfermedad diverticular son la gente que consume fibra y que consume agua y que además no hace comidas muy
con gran cantidad de grasa y que no consume tantas carnes rojas. La gente que menos divertículos tiene son los vegetarianos. Sí, está demostrado en artículos. Pero bueno, no, ese ya sería algún extremo, ¿no? Pero hay que disminuir el consumo de carnes rojas, hay que disminuir el consumo de grasas, tener buenos hábitos alimenticios, no hacer ayunos prolongados, siempre ingerir frutas y verduras que contienen mucha fibra y tomar abundante agua. Hay que darles un antiespasmódico. Los antiespasmódicos, ¿qué quiere decir? ¿Qué efecto tienen estos medicamentos? Que disminuyen la presión dentro del intestino grueso para que sea más blando y no haya tanta presión y se formen esas herniaciones. Ese es otro tratamiento que hay que dar, pero lo más importante de esto es los buenos hábitos alimenticios y la dieta, el consumo de fibra. La gente que consume fibra va a tener mucho menos riesgos de presentar una enfermedad diverticular. Ese es uno de los tratamientos, y acudir al médico para que hagan el diagnóstico oportuno y les puedan ayudar en el tratamiento, ¿no? Porque generalmente no es de que vayan a gastar mucho en medicamentos, sino más bien mejorar todos sus hábitos alimenticios. Y además yo creo que otra de las cosas es saber que tiene esta enfermedad y que se pueden complicar. Yo creo que para que la gente, pues yo creo que ya tenga que seguir de por vida un tratamiento, una dieta, como tú ya comentaste, que incluso, mira, yo creo que esto se puede prevenir, que es otra de las preguntas que yo te iba a hacer, que se puede prevenir desde niños, ¿no? Yo creo que si tú cambias la dieta de ese niño, primero ya no va a ser estreñido y no va a tener tantos problemas, que muchos problemas da el estreñimiento, y la otra que se puede prevenir este tipo de enfermedad, ¿no? Sí, esto viene desde la casa, ¿no? O sea, el enseñar a los niños a comer adecuadamente, acostumbrarlos a comer fibras, frutas y verduras, porque la mayoría de los niños, o bueno, ya los adolescentes que más veo yo, generalmente no consumen verduras, no les gustan las verduras. Y otra cosa, no consumen agua. Bueno, sí la consumen, pero a lo mejor en refresco. Pero no están acostumbrados a hidratarse. Entonces, ¿qué va a hacer la fibra con el agua? La fibra con el agua se va a combinar y va a hacer que las evacuaciones sean más blandas. Entonces va a traumatizar mucho menos el intestino. Es la mejor forma de prevenir la enfermedad diverticular, y como usted dice, desde niños hay que acostumbrarlos a que tengan buenos hábitos alimenticios, a que hagan un poco de ejercicio. Es eso importante, porque el hacer ejercicio va a hacer que haya mayor circulación de sangre hacia el intestino y que el intestino tenga mejor función o mejores movimientos, y así se va a evitar el estreñimiento. Entonces es algo muy importante. Y ya para terminar, ¿qué recomendaciones a la gente que nos ve, qué recomendaciones le darías para evitar este tipo de enfermedad? Yo creo que para evitar este tipo de enfermedades, las recomendaciones que yo les doy es que mejoren sus hábitos alimenticios, que cuando tengan problemas de inflamación, estreñimiento y evacuaciones con sangre, acudan al médico, o sea, que sean bien orientados, que se llegue a un diagnóstico oportuno, que no esperarnos a resolver complicaciones, sino que traten de acudir a su médico para que sean bien orientados y determinar que sí en realidad tienen enfermedad diverticular. Y si tienen enfermedad diverticular, el tratamiento va a ser prácticamente sin el estar gastando mucho en medicamentos, solamente la alimentación adecuada. Yo creo que eso es algo muy importante y básico, pero sí deben de acudir con un especialista o un médico que esté capacitado para poder hacer el diagnóstico adecuado. Que no se automediquen. Sí, que no se automediquen, sí, el no estar tomando medicamentos, analgésicos. Muchas veces van a la farmacia y piden el medicamento y se lo toman, mejoran, vuelven al rato a presentar el dolor, y así se van complicando los pacientes. Sí, sí es cierto. Bueno, pues muchas gracias al doctor Adolfo Telles Lara por su presentación. Y doctor, si alguien lo quiere consultar, ¿dónde se localiza usted? Sí, estoy en el Hospital Centro Médico Irapuato, que está en la calle Orquídea 161, a un costado del Hotel Joy. Mis teléfonos son 135-6511 y 135-6512, y pues estoy para servirles y orientarlos en lo que se les ofrezca. Y muchas gracias por su invitación. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado. A veces cuesta un poco de trabajo con los médicos porque están
con muchas ocupaciones, pero pues te agradezco mucho que hayas venido a estar en este programa. Y así mismo también a ustedes les agradezco su presencia, y recuerden visitar nuestra página www.notus.com.mx. Sus comentarios serán bienvenidos, igualmente a la gente que nos ve en Facebook, en Twitter. Pues si les gusta el programa, compártalo para que otra gente también tenga la posibilidad, pues sobre todo de prepararse o de escuchar temas que son importantes para la salud, el cual pues es nuestro objetivo principal. Así que bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.